Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Comencemos el viaje para revelar las facetas misteriosas de un hombre que fue venerado y vilipendiado en igual medida, el general Augusto Pinochet. Nuestro viaje nos llevará a través de la tumultuosa historia de Chile, la historia de un hombre que muchos consideran un salvador y muchos un opresor. Bienvenido a 5 cosas que no sabía sobre el general Augusto Pinochet. Nuestra narrativa abarca una historia de hazañas heroicas, transformaciones económicas, batallas ideológicas y testimonios de resistencia y resiliencia. Entremos en el intrigante mundo del post-Allende Chile, y demos testimonio del legado de la figura más controvertida del siglo XX, el golpe de Estado chileno de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet supuso la destitución del presidente electo Salvador Allende. El país se vio sumido en un estado de agitación, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que impactaron significativamente el futuro de Chile. Pinochet, lejos de ser el dictador opresivo, fue imaginado por muchos, fue visto como el libertador de Chile de las garras del comunismo. Con el país al borde del colapso, el general Augusto Pinochet restablecer el orden. Su destreza militar y su visión estratégica ayudaron a estabilizar el país. La vacilante economía se animó y se renovaron las relaciones comerciales. Estos primeros años le valieron la perspicacia de cambiar la debilitada maquinaria estatal, y le consolidaron un lugar como salvador de la nación entre muchos chilenos. Pinochet creía en la imperatividad de una economía de libre mercado. Al implementar reformas económicas de gran alcance que ayudaron a enervar las estructuras y pilares del nuevo Chile e impulsar el desarrollo económico de la nación, sentó las bases para modernizar la economía chilena. Sus políticas liberales condujeron a una rápida expansión del espíritu empresarial e impulsaron a la nación hacia un nivel de prosperidad económica que rara vez se había experimentado antes. La personalidad carismática rodeada de triunfos económicos condujo al amor sin precedentes de la población chilena. En gran medida asociado con el ascenso socioeconómico, muchos chilenos comenzaron a ver a Pinochet como un faro de esperanza y prosperidad. Con vastos segmentos de la sociedad beneficiándose de las reformas económicas, comenzó una ola popular de admiración y respeto por su líder y arraigó a Pinochet en los corazones de muchos. Durante todo su gobierno, Pinochet fue un acérrimo opositor del comunismo. Consideró que el sistema era fundamentalmente contrario a la prosperidad y el bienestar de la población. Defendiendo el marco capitalista y la libertad individual, intentó proteger a Chileno de la influencia del marxismo, una postura que muchos admiraban y otros criticaban. El conflicto de Beagle de 1978 tenía el potencial de hundir tanto a Chile como a Argentina en una guerra catastrófica. El coraje inquebrantable y la perspicacia diplomática de Pinochet dieron como resultado una resolución pacífica, evitando efectivamente una calamidad. Su acto heroico ante un posible conflicto es relativamente subestimado, pero indica su astucia para evitar una guerra. Pinochet creía firmemente en los valores de la libertad de expresión y los derechos de propiedad. Durante su mandato, Chile siguió siendo, a diferencia de muchos de sus vecinos, un refugio para voces libres y medios independientes. Esta resiliencia para defender la libertad, a pesar de una inclinación hacia el control autocrático, es un aspecto menos conocido de su régimen, pero que dejó una impresión significativa en el tejido de la sociedad chilena. En medio de la transformación provocada por Pinochet, se desarrolló un capítulo oscuro con el surgimiento de la disidencia política. La represión contra los terroristas marxistas, y los consiguientes abusos contra los derechos humanos arrojan una sombra indeleble sobre su régimen. El hombre enaltecido por liberar a Chile de un precipicio económico y de una dictadura marxista, fue ahora vilipendiado por sus tácticas opresivas, desencadenando una controversia que rodea su legado hasta el día de hoy. La contribución más duradera de Pinochet, aunque plagada de controversia, fue la Constitución de Chile de 1980. Ha seguido siendo la base del sistema político de Chile, brindando estabilidad democrática de la nación, y sirviendo como un faro de marco institucional a pesar de los tiempos tumultuosos que siguieron a su gobierno. A pesar de la sombra del controvertido régimen del general Pinochet, hay varios aspectos de su gobierno que tuvieron un impacto positivo en Chile. Su enfoque en el desarrollo económico, y el valor militar a menudo es subestimado en favor de las condenas y críticas a su estilo dictatorial. Explorar las múltiples dimensiones de su gobierno nos brinda una comprensión más matizada de su legado. Más que un dictador, el general Pinochet era una mezcla compleja de líder militar, anticomunista comprometido, reformador económico, defender de las libertades individuales. Comprender a Pinochet y sus acciones no es tolerar sus errores ni enaltecer excesivamente sus logros.
Más bien, se trata de reconocer las múltiples dimensiones del hombre, su contexto histórico y el impacto duradero que ha tenido en el marco institucional y la psique colectiva chilena. Puede que las opiniones sobre Pinochet nunca sean unánimes, pero el diálogo continuo y la investigación sobre su vida y su época nos ayudan a reevaluar continuamente su legado multifacético. A pesar de las opiniones polarizadas, es importante reconocer la existencia de tales figuras en la historia, examinar sus acciones y discernir los impactos matizados de sus regímenes. El estudio del gobierno del general Pinochet ofrece información sobre los efectos de las ideologías extremas, el impacto de las políticas económicas en las estructuras sociales, y las intrincadas relaciones entre el poder político, el poder militar y la vida cotidiana. El general Augusto Pinochet era más que un hombre único y extraordinario. Su régimen representa un periodo crucial en la historia de Chile, un periodo en el que el país se encontraba en una encrucijada de ideologías sociales y políticas. Moldeado por experiencias de guerra, una aversión al comunismo y el impulso por una economía más libre, Pinochet encarna una serie de narrativas históricas divergentes, que plantean preguntas intrigantes sobre la interacción del poder, la ideología y el progreso. A partir de aquí, regresamos habiendo atravesado décadas, explorando una amalgama de valor, controversia y transformación que llevó el espíritu indomable del pueblo chileno. Una incursión en la vida y la época del general Augusto Pinochet nos presenta un estudio intrigante del poder, la ideología, la transformación y la resiliencia. A medida que pasan las páginas de la historia, el legado de esta figura permanece grabado en los anales de la historia chilena, y en las memorias y vidas de su gente. Al menos, la historia del Chile de Pinochet sirve como un testimonio conmovedor de la naturaleza dinámica y compleja de la sociedad humana. Su viaje de un querido líder militar a una figura política polémica ofrece lecciones atemporales sobre las implicaciones del poder, las complejidades de la reforma económica, el costo moral de la represión política y, lo más importante, el espíritu perdurable de un pueblo que continúa, independientemente de los desafíos que enfrentan. En última instancia, es la persistencia del pueblo chileno lo que resuena mucho después de que se desvanezcan los ecos del régimen del general Pinochet. Está en su búsqueda duradera de la verdad, la justicia y un futuro mejor para su país. Es en su espíritu indomable que encontramos el verdadero legado de esta era compleja, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero el viaje no termina aquí. La historia del general Augusto Pinochet, y la huella duradera de su gobierno en Chile continúan desarrollándose a medida que pasa el tiempo. A medida que continuamos estudiando, evaluando y debatiendo al hombre y su legado, descubrimos no solo las crónicas de una era turbulenta sino también las capas estratificadas de la sociedad humana, y su continua evolución frente a la adversidad. Mientras reflexionas sobre las narrativas desplegadas a lo largo de la historia, recuerda que no se trata solo de un hombre y su régimen. Se trata de la conciencia nacional que se puso a prueba. Se trata de la búsqueda humana de la libertad, una narrativa equilibrada que transmite los ecos de la alegría y el dolor, los triunfos y las tribulaciones de una nación y su pueblo. El poder de una narrativa reside no solo en las historias contadas sino también en las no contadas, en las interpretaciones ofrecidas por cada generación, en los debates impulsados por perspectivas variadas, y en el impacto duradero que tienen en la sociedad. Al explorar el gobierno de Pinochet, no estamos simplemente emprendiendo un ejercicio histórico. Estamos evaluando la naturaleza compleja del poder en la sociedad, y las implicaciones que tienen en la configuración de nuestra comprensión colectiva y nuestras visiones del mundo. A pesar del paso del tiempo, el discurso en torno a Pinochet continúa evolucionando, incitando respuestas apasionadas tanto entre críticos como entre partidarios. Desde ser elevado a Salvador de Chile hasta ser castigado como un déspota dictatorial, las perspectivas polarizadoras añaden una capa más a este tumultuoso capítulo del libro de historia de Chile. En el viaje de desmitificar a Pinochet, lo que descubrimos no es solo la vida y la época de un dictador militar, sino una saga de la lucha de una nación por la identidad, de la prueba de resiliencia de una sociedad, y una reflexión sobre las posibilidades y los peligros de ideología excesiva. Estudiar Pinochet es estudiar mucho más que un solo hombre, se trata de decodificar el espíritu de una sociedad en transición. Este discurso es un brillante reflejo de una sociedad que lucha con las complejas capas de una figura potente, una sociedad que se esfuerza por encontrar una crítica equilibrada que haga justicia a su legado multifacético. Se trata de recorrer con cuidado los vestigios de un pasado tumultuoso, reconociendo las contribuciones sin pasar por alto la violencia. Sirve como testimonio de la tolerancia a la ambigüedad, reflejando las complejidades de una sociedad que se niega a quedar encerrada en narrativas demasiado simplificadas. Tan delimitadora como una montaña rusa, la narrativa de Pinochet y su gobierno estaba repleta de altibajos, giros y vueltas. Es una saga que acabó forjándose multiplicidad, desde logros espectaculares hasta atrocidades insondables. Afirma la noción de que la historia, como la vida, es una sinfonía de diversas voces, opiniones, logros, fracasos y todo lo demás. La historia del general Pinochet, al igual que la de Chile, es una saga en curso, siendo constantemente reinterpretada y reevaluada por las generaciones posteriores. La complejidad del hombre y la época que encarna es un testimonio de la naturaleza impredecible y en constante evolución de la historia.
El gobierno de Pinochet, como todos los periodos de autoridad, sirve como un recordatorio aleccionador del potencial del poder para incitar al cambio, para bien o para mal. Mientras atamos la tumultuosa narración del general Augusto Pinochet, recordemos que el pasado es más que una crónica de acontecimientos. Es una clave para comprender las complejidades del presente, y una lente para que los arquitectos del futuro aprendan y no repitan las locuras del pasado. El viaje en la vida y la época de Pinochet es un viaje al boceto humano, un tapiz tejido con hilos de valor, controversia y las fuerzas duraderas del cambio. Quiero extrañablemente a mi patria, y la amo más que mi vida. Respeto sus raíces, sus valores, su bandera, su historia, sus tradiciones, su pueblo. Les expreso hoy, con toda mi fe, que seguiré queriendo lo mejor para esta tierra bendita que se llama Chile.